Bienvenidos a Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo, transmisión en directo desde los estudios de Radio Máxima para mayor amplitud de nuestra sintonía nacional e internacional. Damos los saludos cordiales a toda nuestra audiencia internacional en España, Alemania, Estados Unidos, Miami, en México, República Dominicana, Costa Rica, en la Argentina, Perú, Chile, Brasil, Ecuador. Saludamos a nuestros queridos oyentes conectados en Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Armenia, Pereira, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, y en cualquier lugar donde llega nuestra señal a través de las diferentes plataformas web. La dirección general es de Adri Flechas. Por aquí les saluda Iván Dávila Jr. Hoy se nos llena el corazón de una alegría profunda y vibrante al abrir las puertas de este espacio de reconexión, sanación y ampliación de la conciencia. Hoy queremos aprender a escuchar el mapa secreto que dicta el bienestar de nuestro cuerpo y espíritu. Por eso los invitamos a ponerse cómodos y abrir respectivamente su mente y su corazón en un viaje fascinante. Desde la hermosa ciudad de Medellín, Colombia, la tierra de la eterna primavera, nos acompaña una mujer maravillosa, angelical y profundamente capacitada. Ella es Natalie Romero Escobar, terapeuta holística integral, reikista, especialista en radiestesia, radiónica y cristaloterapia, estudiante avanzada de metasofrología cuántica y fundadora de la reconocida marca Alma Dulce. Junto a ella, en el día de hoy daremos vida al maravilloso espacio titulado Geometría Sagrada y Física Cuántica, el lenguaje oculto de tu bienestar. Natalie, bienvenida a nuestros micrófonos. Hola Iván, muchísimas gracias. Qué rico volver a estar en este espacio con ustedes para que profundicemos mucho más sobre esto tan hermoso, cómo unimos la física y la espiritualidad para poder hacer realidad todos estos procesos terapéuticos. Felices de tenerte aquí en nuestro programa como siempre, y pues siempre hemos visto la espiritualidad y la física cuántica como dos mundos opuestos. ¿Cómo se unen la ciencia y el espíritu a través de la geometría sagrada? Claro que sí, mira, desde hace miles de años la ciencia y la espiritualidad siempre habían estado unidas, solo que en los últimos años, en lo que nos ha tocado a nosotros, hubo una separación. ¿Qué hacían antes los grandes constructores de los templos egipcios, los filósofos griegos, los arquitectos del Renacimiento? Ellos nunca habían separado esas dos dimensiones, ni la física ni la espiritualidad. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el universo estaba construido bajo un único lenguaje, que realmente es un lenguaje matemático y geométrico. Entonces, lo que hizo esa física cuántica, literalmente en esta época, es devolverle a la ciencia lo que ya sabía con anterioridad de la espiritualidad, que la realidad no es sólida ni es fija, sino que a nivel subatómico todo lo vemos como una vibración, una probabilidad, un campo amplio de muchísimas posibilidades. Y lo que hizo Max Planck, que es el padre real pues, de la física cuántica moderna, dijo algo que me parece muy bonito como traerlo a esos espacios, y es que la materia en sí misma no existe. Todo lo que existe como materia es gracias a una fuerza que sostiene la partícula, y que detrás de esa fuerza hay una mente consciente e inteligente, y esa mente es esa matriz de toda la materia. Esto realmente, ¿cómo lo podemos interpretar? Como si fuera ese campo unificado o ese Dios que es el que nos está creando en conjunto todo lo que somos, lo que sentimos, lo que podemos ver, percibir. Entonces, la geometría sagrada es exactamente como ese puente entre esos patrones matemáticos, como la inteligencia pues lo construyó, y cómo lo transformamos en una sanación terapéutica. Y podemos ver esto en que también esta geometría sagrada en la creación desde lo que es el ADN hasta lo que son las galaxias.
Encontramos también ejemplos como lo es el espiral de Fibonacci, que lo encontramos en toda la naturaleza, en la proporción áurea, en algo de los sólidos platónicos que posiblemente más adelante toquemos un poquito el tema. Entonces, la ciencia lo que hace es medirlo, la espiritualidad o con esta parte terapéutica que hacemos, implementarlo para poder que ese biocampo entre en un orden preciso para cada persona. En física se habla de que todo es vibración e información, Natalie. ¿Qué papel juegan las formas geométricas como los sólidos platónicos en la organización de esa energía? Sí, mira, las formas geométricas actúan como que como un organizador de ese biocampo, ese campo que cada uno tenemos. Es como pensarlo, pues, de una manera un poco más organizada, pues, para nuestra mente, que es que esa energía está desordenada, es caótica, es como lo que conocemos como ruido blanco. Y lo que hacen las formas geométricas sagradas es que organizan esa energía en una dirección, le dan una estructura, le ponen un patrón coherente para poder alinear nuestro campo. Algo muy importante que tocamos siempre en este punto es que los sólidos platónicos, que son 5 formas tridimensionales perfectas que los describió Platón, no quiere decir que él los haya creado, esto existe pues desde que nos crearon, sino que Platón vino y los plasmó. Entonces son especialmente poderosos para que cada uno conecte con algún elemento o alguna frecuencia específica. Por ejemplo, te los voy a nombrar. El tetraedro lo relacionamos siempre con el fuego, el cubo lo relacionamos con lo que es la tierra, el octaedro con el aire, el icosaedro con el agua, el dodecaedro con lo que es el éter o el campo cuántico. Entonces vemos un ejemplo muy lindo dentro de la molécula del ADN que sigue una estructura basada en esos dodecaedros, que es lo que nos relaciona pues con el agua, con el éter, qué pena. Entonces esto lo que hace es que esta estructura se organiza de una forma que preserva y transmite la información, ¿cierto? Es como la más organizada que podemos encontrar. Otro ejemplo también que podemos traer serían los cristales, porque su poder realmente no es místico, esto es algo físico, no es solamente porque creemos en el poder de un cuarzo, no, o sea, realmente físicamente se puede comprobar. Entonces los cristales tienen la estructura atómica más ordenada y simétrica que pueda existir en la naturaleza. Por eso la tecnología moderna lo podemos encontrar en lo que son los relojes, los computadores, algunos dispositivos de comunicación. Entonces, esa capacidad de organizar y transmitir las frecuencias es la que nosotros también usamos en la terapia para poder organizar el campo electromagnético del cuerpo. Algo también importante de resaltar, la geometría sagrada vibra en 528 Hz por naturaleza, que es una reparación, lo que hace es hacer una reparación del ADN. Entonces, cuando trabajamos con estas formas, estamos literalmente enviando esa información de orden al campo de la persona y por ende, ¿qué va a suceder? Vamos a organizar ese campo. ¿Es verdad, Natalie, que nuestro cuerpo físico y nuestro biocampo están diseñados bajo una arquitectura geométrica perfecta que se puede descalibrar con el estrés? Completamente, eso es importantísimo. Y eso es algo que nos pasa mucho actualmente en nuestra sociedad, en la forma como estamos viviendo. El cuerpo humano es como si fuera una obra de arte maestra de geometría sagrada. La proporción áurea, que es algo pues que podemos nombrar desde esta física, tiene una relación exacta y podemos verla percibida en la distancia que tenemos en las articulaciones, en el espiral de nuestro oído interno, en la forma como están distribuidos nuestros órganos. O sea, si nos ponemos a entrarnos y a revisar todas estas partes, estamos completamente construidos por la geometría. Entonces, lo que hacemos, el corazón genera pues el campo electromagnético toroidal, que es de los más importantes, el campo más importante que tenemos, y es precisamente una de las formas más sagradas y que ha estudiado más esta geometría, y lo que hace ese toroide es que se expande aproximadamente en 4 metros fuera del campo, ¿cierto? Ese es nuestro biocampo. Sin embargo, puede variar esta distancia de acuerdo a cómo tengamos el biocampo nosotros, qué tan alineado esté. Entonces, ¿qué pasa con el estrés cuando entra en contacto con este biocampo? Cuando tenemos un estrés crónico, genera
una cascada gigante de cortisol en nuestro cuerpo, que lo que hace es que altera esa coherencia del campo electromagnético de nuestro corazón, que lo vamos a llamar el campo electromagnético cardíaco. Entonces, ahí científicamente en el Instituto Hermat de California lleva muchas décadas investigando este suceso. Entonces, cuando estamos en estado de estrés o tenemos miedo o tenemos angustia, el patrón de esas ondas cardíacas se vuelve muchísimo más caótico y se vuelve pues incoherente. Cuando estamos en otro estado, como es el amor, la gratitud, la calma profunda, el patrón se vuelve muy ordenado, se vuelve armónico, se vuelve como tan preciso y muy geométricamente perfecto. Entonces, el estrés no es solo un estado mental, es una descalibración geométrica de mi biocampo. ¿Y en qué se traduce eso a futuro? En un desequilibrio también físico, porque como todo el tiempo ese campo está en contacto con mi cuerpo físico, va a llegar el punto en que se me va a manifestar en enfermedad. Por eso hacemos intervenciones energéticas que buscan restaurar esa geometría de una forma que ayude a sanar a la persona, ¿sí? Entonces considero que no es algo de solamente de venirlo y hacer como una o dos veces y un momentico, sino que debería ser algo como muy constante y también ayudarnos con otras cosas. Albert Einstein decía que todo en el universo es energía y que si sintonizas la frecuencia de la realidad que deseas, la atraerás. ¿Cómo nos ayuda la geometría a sostener esa frecuencia elevada? Claro que sí, mira, y también él nos decía que no podemos resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Entonces, en esta partecita está esa clave que sería la geometría sagrada. No es solo un símbolo bonito, pues para uno contemplar, ponerlo en algún espacio de la casa, no es solamente por decoración, es una tecnología que realmente nos eleva la frecuencia. Y cuando el ser humano está en frecuencias bajas como miedo, culpa, ¿cierto? Todas estas energías bajas, el campo se contrae y las ondas se vuelven pues mucho más caóticas. ¿Qué hacemos con eso? Atraemos una realidad que vibra con esas mismas frecuencias. Pero para poder cambiar la realidad, primero hay que cambiar esa frecuencia interna. Y sostener las frecuencias elevadas en el tiempo es un verdadero reto para todos, porque todo el tiempo tenemos diferentes emociones. O sea, podemos estar muy felices, pero nos enojamos, tenemos rabia por cualquier situación, entonces es difícil como siempre mantener una frecuencia elevada. Pero ¿qué hacemos con esto? Es crear como hábitos, nuevas memorias emocionales, apoyarnos de elementos geométricos externos o elementos intencionados para poder recuperarnos nuevamente y volver a esa frecuencia alta. Entonces, esta geometría sagrada funciona como un ancla para esa frecuencia, ¿cierto? Si estamos abajo, volvamos otra vez a una frecuencia alta. Cuando te rodeas de esas formas, cuando las meditas, cuando las integras en tu espacio, en tu cuerpo, en tu campo electromagnético, todo comienza a resonar con ellas. Es un principio que también conocemos en la física como el principio de resonancia, donde dos campos que están cerca tienden siempre a sincronizarse. Entonces, el más coherente, el que esté más organizado, es el que va a traer al más débil. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? La geometría sagrada que estaríamos usando. Por eso también lo que hago desde Alma Dulce es crear productos, velas, cuarzos programados, aceites también programados con esa geometría que no van a ser solo decoración, son anclas de esa frecuencia para poder sostener siempre la frecuencia en el hogar y en mi cuerpo. Cuando hablamos precisamente de eso, Nathalie, de orden cuántico en el hogar o en el cuerpo, ¿a qué nos referimos exactamente, por lo menos viéndolo desde tu enfoque en Alma Dulce? Sí, mira, el orden cuántico es el estado en el que el campo energético de una persona o de un espacio está coherente, está ordenado tal cual como lo hemos hablado anteriormente o está alineado también pues con su propósito. No es perfecto, sino que es una armonía que es dinámica, puede ser cambiante, pero está en armonía. Es como si tuviéramos una orquesta donde todos esos instrumentos están afinados y todos tocamos el mismo compás. Entonces, en el cuerpo se siente como si fuera una energía de vitalidad, de claridad mental, de bienestar emocional, una capacidad pues, de responder al entorno sin desbordar todas esas emociones. Entonces, las células
se comunican con mucha más eficiencia y el sistema inmune trabaja óptimamente esas emociones para que fluyan sin poderse estancar. Entonces, en el hogar también, ¿cómo lo hacemos? El orden cuántico, ¿qué significa? Que mi espacio no está acumulando memorias emocionales pesadas o emociones densas, que la frecuencia estaría limpia y elevada y que quien entre a ese espacio se va a sentir en paz y no va a entrar a un lugar donde se sienta totalmente agotado, como nos ha pasado a muchos, que entramos a lugares donde sentimos que están cargados, que hay algo que no cuadra con nosotros, lo sentimos fríos, o sea, y no tiene realmente una razón. ¿Qué está pasando ahí? Que nuestro campo, nuestro biocampo, está leyendo el campo del espacio. Entonces, este campo realmente nos está hablando constantemente. Entonces, ¿qué hacemos con esto en Alma Dulce? Trabajamos con ambas dimensiones. Las terapias que hacemos de forma personal o individual restauran ese orden cuántico de nuestro biocampo. ¿Y qué hacemos con los productos programados? Mantenemos ese orden en el hogar o inclusive también apoyamos en el cuerpo con los aceites. Y todo eso lo hacemos también pues de forma presencial o a distancia, que me parece importante resaltar a distancia, principalmente por este sustento físico, porque no necesitamos tener a la persona o estar físicamente en el espacio, sino que podemos hacerlo desde cualquier parte del mundo. Aquí es donde entran tus herramientas de precisión. Muchos conocen el péndulo de forma intuitiva, pero desde la física cuántica, ¿qué es realmente la radiestesia? La radiestesia para mí es algo maravilloso, algo que me acercó mucho a unir como también esta parte científica y la espiritualidad. Entonces la radiestesia es algo que lleva miles de años en la humanidad. Lo hemos encontrado en evidencias de todo lo que se ha encontrado de Egipto, de China, de India, con inclusive pues más de 4000 años de antigüedad. Y las palabras mismas nos lo dicen todo. ¿De dónde viene la radiestesia? Del latín radius, que es radiación, y del griego aistesis, que es sensibilidad. ¿Qué es esto? Es literalmente la capacidad de percibir esas radiaciones que todo lo que existe puede emitir, tanto personas, espacios, objetos. Y desde la física, todo ser vivo, todo objeto, toda emoción emite un campo electromagnético específico. Y ese campo es como si fuera nuestra huella digital, energética, ¿sí? Es única, es irrepetible, está cargada de toda nuestra información, nuestro estado de equilibrio, de desequilibrio, de emociones, absolutamente todo está ahí contenido. Entonces la radiestesia es cuando nosotros entramos a revisar ese campo. Lo que hace esto es que intervienen en el sistema nervioso autónomo de cada persona para percibir esas radiaciones. Entonces, todos los seres humanos tenemos esa capacidad de forma básica. Uno siempre, como les comentaba ahorita, entramos en una habitación y hemos sentido la energía, o conocemos a alguien y nos generó desconfianza inmediatamente. Ese es nuestro sistema nervioso que está leyendo ese campo. La radiestesia es ese mismo proceso, pero entrenado, ¿cierto? Ya refinado, con unas herramientas, como una herramienta que lo está amplificando. ¿Es el péndulo el que tiene el poder de responder o actúa simplemente como una antena que traduce los impulsos del sistema nervioso y el biocampo del terapeuta? Iván, es exactamente eso. El péndulo realmente es un amplificador, no es la fuente, o sea, no es magia. Este es quizás como la confusión más común que uno se encuentra y me alegra mucho pues que me preguntes porque ahí es muy importante hacer esta distinción para todos, para que nos cambie nuestra percepción. Esto no es magia, no es brujería, realmente es nuestro biocampo que nos está hablando. El ser humano nosotros operamos con dos lenguajes internos. Uno, que es nuestra mente consciente, que nos habla con las palabras, con la lógica. Y el otro es nuestra mente subconsciente, que nos habla a través de imágenes, símbolos, sensaciones, frecuencias. Y estos dos sistemas usan lenguajes muy distintos y muchas veces esa información de nuestro subconsciente es difícil irla a llevar al consciente, ¿cierto? No es tan fácil. Entonces, para mí, el péndulo es como si tuviéramos un tercer lenguaje, que lo que hace es que traduces eso que está en mi inconsciente, esos microimpulsos nerviosos, y los lleva
a una forma de mi estado consciente para poderlos transmitir y amplificar por medio del péndulo. ¿Cómo lo hace? Por medio de esos micromovimientos genera una respuesta a ese campo que estoy leyendo y se puede percibir ese movimiento, o sea, lo puedo ver, lo puedo interpretar. El péndulo realmente por sí solo no sabe absolutamente nada, ¿cierto? Quien sabe realmente es el cuerpo del terapeuta, mi cuerpo que está transmitiendo esa emoción, esa información. Por eso, una calidad del diagnóstico, por ejemplo, en radiestesia, va a depender muchísimo del estado espiritual, emocional y mental del terapeuta, porque eso es lo que va a hacer que si tengo mi campo como terapeuta limpio, neutro, programado para poder recibir esa información, entrego lo que realmente desea transmitir. Si yo tengo información por ahí de otras cosas, estoy pensando en que tengo que hacer de almuerzo, que qué voy a hacer mañana, que nerviosa, estresada, angustiada por algún problema, lo que pasa es que se va a distorsionar esa información que me transmite el péndulo. Pasemos a un término fascinante, Nathalie, la radiónica. ¿Cómo funciona esta tecnología sutil para emitir frecuencias correctoras y reordenar la geometría de una persona? Claro que sí, mira Iván, la radiónica fue como, transmitida a nosotros por el doctor Albert Abrams, que es un médico de Stanford, que es considerado como su fundador. No quiere decir que lo haya creado, lleva muchísimos más años, solamente que él no la entregó teóricamente. Entonces, él partía de una premisa que hoy podemos llamar como desde la biofísica moderna, como si algo que ya está confirmado, que es que el cuerpo humano es un conjunto de campos de energía en constante interacción y la salud es un estado de equilibrio, pues en resonancia con este campo. Entonces la enfermedad aparece cuando hay una distorsión de frecuencias en alguno de estos niveles, físico, emocional, mental o espiritual. Esa distorsión termina manifestándose siempre en mi estado físico. Lo que hace la radiónica es ir a trabajar directamente en el campo a través de los instrumentos radiónicos, ¿cierto? Funcionan como transmisores y receptores de frecuencias sutiles. ¿Qué hacemos ahí? Identificamos primero el desequilibrio por medio de la radiestesia y luego la radiónica lo que nos ayuda a hacer es que emite frecuencias para corregir ese estado o corregir esa frecuencia. Y también restauramos entonces la geometría natural de este biocampo. Es como si estuviéramos afinando un instrumento musical. Si tú tienes una guitarra, está desafinada, ¿qué hacemos? No la vamos a ir a destruir. Simplemente lo que hacemos es ajustar la tensión de esas cuerdas. Esto mismo es lo que hace finalmente la radiónica, ir a ajustar esa geometría para que mi biocampo esté mucho más armónico. Para el cerebro lógico, esto puede sonar increíble. Pero ¿cómo se logra limpiar un bloqueo energético o restaurar el biocampo de alguien sin tocarlo físicamente usando circuitos radiónicos? Iván, esto es algo maravilloso porque nuestro cerebro lógico siempre necesita sus respuestas lógicas y analíticas. Entonces, te voy a responder eso desde la física y no desde la fe. Entonces, la física cuántica nos demostró algo que sigue siendo muy revolucionario hoy en día y es lo que llamamos el entrelazamiento cuántico. ¿Qué es? Son dos partículas, pues voy a poner un ejemplo, dos partículas que alguna vez estuvieron en contacto y están conectadas sin importar la distancia en la que se estén separadas. Lo que ocurre es que si yo afecto el estado de la partícula 1, automáticamente se me afecta el estado de la partícula 2 y esto no es por medio de señales ni cables, no tienen contacto, ¿cierto? Entonces, así estén a la distancia que estén, van a tener afectaciones las dos. Esto Einstein lo llamó como una acción fantasmal a distancia, que lo podemos buscar pues ya hay mucha información sobre esto y él estaba pues perturbado con esto que encontró, pero hoy está totalmente demostrado y experimentado que realmente esto ocurre. Entonces, en radiónica lo usamos como si fuera una huella energética de la persona. Entonces, lo que usamos es una fotografía reciente, su nombre completo, fecha de nacimiento, y esto crea esa huella
que es un puente cuántico entre el instrumento radiónico que usamos, o sea, en este caso péndulo o varillas, y el campo de la persona. Entonces, por eso no importa si está en la misma habitación o en otro continente, el campo no conoce la distancia por este entrelazamiento cuántico. Abrahams, que ya lo habíamos nombrado anteriormente, también llegó a otra conclusión muy importante a principios del siglo pasado, que descubrió que podía ser el diagnóstico y el tratamiento a la vez de una persona usando solamente una muestra de sangre del paciente. No tenía que tener su presencia física. Y hoy, más de 100 años pues después de esto, la física cuántica le está dando esa solidez teórica que posiblemente para su época pues no existía. Natalie, sabemos que esto es solo el comienzo, que vas a dictar también un taller de conexión cuántica virtual enfocado en estas herramientas de radiestesia y radiónica. ¿Qué van a aprender los asistentes y cómo pueden inscribirse en este taller? Háblanos de esto. Sí, este es un taller hermoso que ya lo he desarrollado de forma presencial y ahora lo voy a llevar a la parte virtual para que muchas más personas en cualquier parte del mundo tengan acceso a esta información. Entonces lo estoy preparando con muchísimo amor, mucho cuidado, porque quiero que sea una experiencia no solamente formativa o informativa, sino que también sea muy experiencial para los asistentes. Entonces, ¿qué van a aprender? Lo primero van a ser como los fundamentos de la radiestesia desde una física cuántica, por ejemplo, qué es el biocampo, cómo funciona ese sistema nervioso que hace de las veces de receptor de las frecuencias, cómo el péndulo traduce esa información. Y también, como segundo, vamos a ver y a practicar muchísimos ejercicios concretos para poder desarrollar esa sensibilidad radiestésica, calibrar el instrumento, aprender a hacer lecturas básicas de su propio campo, de su propio espacio. Y también nos vamos a introducir a los principios de la radiónica, que es cómo identificamos los patrones de desequilibrio, cómo funcionan las frecuencias correctoras, cómo se puede hacer un trabajo a distancia con mucha ética y mucha precisión. Y por supuesto, pues vamos a trabajar también lo que es la geometría sagrada, que siento que es transversal a todo esto de la radiestesia y la radiónica, para poder generar un impacto sostenible en nuestro biocampo y para poder hacer uso de él en la vida cotidiana. Entonces, en mis redes sociales, @almadulceco, en Instagram y en TikTok, van a poder estar revisando el momento del lanzamiento, que ya, si Dios quiere, en menos de un mes, realizo este lanzamiento para que cualquier persona en el mundo pueda ser parte. ¿En estas mismas redes sociales pueden contactarte para cualquier valoración contigo, Natalie? Claro que sí, me pueden encontrar, entonces, como lo dije ahorita, @almadulceco en TikTok, en Instagram, y ahora también hice el lanzamiento la semana pasada de mi canal de YouTube, y ahí no solamente van a tener acceso a la información sobre las terapias, hacer contacto conmigo pues directo, sino que también es una forma de tener un contenido educativo, porque hablamos de física cuántica, sanación energética, herramientas de bienestar para el día a día. Hago los anuncios pues también de todos mis talleres, los eventos, próximos lanzamientos como el taller de conexión cuántica. Entonces, es muy lindo también estar como no solamente venir a una terapia que puede durar 1 hora, hora y media, sino irnos trabajando y aumentando esa conciencia de qué es, cómo lo estamos haciendo, cómo puedo seguir, y con este contenido educativo pues es muy interesante poderlo hacer. Natalie, para cerrar este espacio tan enriquecedor, ¿cuál es ese mensaje final que le dejas hoy a toda la audiencia que anhela volver a conectar con su propio orden sagrado y recordar que somos arquitectos de nuestra propia realidad? ¿Cuál es tu mensaje? El día de hoy quiero quedar con algo muy importante, y es recordarle a todos que no somos solo un cuerpo físico navegando este mundo. Somos realmente un campo de energía consciente con una geometría sagrada perfecta que puede recuperar ese orden en cualquier momento. O sea, no necesitamos terapias o cosas muy costosas para poderlo realizar. Con simples prácticas diarias podemos restaurar esa geometría para traer lo que es la abundancia, mi felicidad, mi plenitud, para poder andar en coherencia con todas esas frecuencias lindas que quiero atraer.
Nuestro corazón se queda rebosante de gratitud tras este encuentro tan iluminador. Natalie, gracias infinitas por traernos tu luz, tu coherencia y por recordarnos que el lenguaje del universo está impreso en nuestra propia esencia. Nos volvemos a escuchar muy pronto en un próximo encuentro de luz. Hasta entonces, un abrazo. Gracias, Natalie. No, gracias a ustedes, gracias a ti, a todos los que nos escuchan por darse esta oportunidad de expandir su conciencia. Gracias por participar en este su programa Despertar Holístico, los micrófonos siempre abiertos para dar a conocer temas tan interesantes como los que hoy nos compartió Natalie. Seguimos muy atentos a nuestra cita en el próximo capítulo aquí en Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hasta un próximo Despertar. Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.